¿Cómo están, hermanos? Tengo sobre el corazón que leamos un pasaje de la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Habla sobre la unidad del Espíritu. Este pasaje dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué interesante, el apóstol Pablo, estando presos, él instaba a los hermanos, él les rogaba que ellos anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, ¿no? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándose con paciencia, ¿no? Y el apóstol Pablo les dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que reflexionemos un poco, hermanos, sobre este pasaje. Es un pasaje conocido, es un pasaje leído, creo que muchos sabemos de memoria, ¿no? Muchas veces nosotros decimos entre nosotros, o tenemos como un concepto, ¿no?, de que tenemos que procurar la unidad de los hermanos, ¿no? Y para eso nos abocamos a organizar campamentos, encuentros, y decimos: tenemos que invitar a las iglesias para que haya unidad, ¿no? Para que todas las actividades que hagamos fomenten la unidad. Tenemos que acercarnos a las congregaciones para cultivar la unidad. Pareciera ser que dentro nuestro es como que nosotros tenemos una convicción interna de que la unidad depende de lo que nosotros hagamos, de lo que organicemos, de los eventos que realicemos, ¿no? Es como si fuera que nosotros somos capaces de producir esa unidad, ¿no? Yo quiero que notemos, hermanos, lo que dice aquí el versículo 3, que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito, según el diccionario, significa ser diligente, ser esforzado, ¿no?, en guardar esa unidad del Espíritu. Y acá hay algo que quiero que presten atención. Nosotros no podemos guardar algo que no tenemos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver a la luz de la palabra de Dios es que esa unidad viene de Dios. Es una unidad en el Espíritu. Pero es una unidad que nosotros tenemos que guardar. Ya tenemos esa unidad. No es que esa unidad se va a formar porque nosotros realicemos más o menos actividades, o porque hagamos más o menos eventos, o porque nos juntemos todas las congregaciones, ¿no? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo nos exhorta a preservar algo que ya tenemos, que es parte de la realidad de la iglesia. No a buscar formas para crear algo, ¿no?, sino para guardar lo que ya tenemos. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros decimos: bueno, ya existe esa unidad, tenemos que guardar esa unidad, pero la realidad, hermanos, y para eso tenemos que ser absolutamente sinceros, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de la unidad de la iglesia cuando la realidad nos indica que hay entre nosotros muchas divisiones, hay discusiones, hay peleas, ¿no?, entre nosotros?
¿Cómo podemos hablar de una unidad que ya está si es eso lo que nosotros vemos, ¿no? Si es esa la realidad que muchas veces se palpa lastimosamente, ¿no?, en el cuerpo de Cristo? Pero es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. El apóstol Pablo nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué manera? Y menciona palabras clave, ¿no? Palabras claves. Habla de humildad, ¿no? Habla de mansedumbre. Y en esto me hace pensar lo que el Señor Jesucristo decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos habla de soportarnos, ¿no? Soportarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es la manera de guardar esa unidad que ya tenemos? Es siguiendo estos consejos del apóstol Pablo, ¿no? La humildad, la mansedumbre, ¿no? Soportarnos con paciencia los unos a los otros. Todo esto no son frases que nos hablan de un trabajo de construcción. No es para construir la unidad, sino para guardar lo que ya tenemos. Son actitudes necesarias. Son actitudes necesarias para que nosotros no seamos responsables de quebrar esa unidad del Espíritu. ¿Entienden, hermanos? O sea, es necesario que nosotros seamos humildes, ¿no? Que seamos mansos, que nos soportemos unos a otros con paciencia, en amor. Todo eso es necesario para que guardemos lo que ya tenemos, que es la unidad del Espíritu. La unidad no es algo natural en nosotros, eso es algo sobrenatural, es del Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir la unidad, nosotros simplemente podemos disfrutar de esa unidad como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Nosotros podemos ser uno como iglesia porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Y nosotros a través del Hijo, a través de Dios Hijo, somos uno, los unos con los otros. Somos uno con toda la Trinidad. O sea, es una manifestación, es una obra de Dios, esa unidad en el Espíritu, ¿no? Al estar unidos a ellos, podríamos decir, a la Trinidad por medio del Hijo, entonces también esa unidad se transmite a todos los hermanos, a todo el pueblo de Dios, ¿no? Lo que nosotros sí podemos hacer, lastimosamente, no es fomentar la unidad, sino lo que podemos hacer es sí quebrar la unidad del Espíritu, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera quebramos nosotros esa unidad del Espíritu? Con actitudes de soberbia, por ejemplo, con altivez, orgullo, egoísmo, impaciencia, ¿no? Y tantas otras cosas. Nosotros podemos quebrar esa unidad del Espíritu, ¿no? Murmuración, me dicen aquí, ¿no? Podemos nosotros con esas actitudes quebrar la unidad del Espíritu. Por eso, hermanos, el camino para restaurar esa unidad que nosotros tanto anhelamos, ¿no? Nosotros como iglesia neotestamentaria, lastimosamente tenemos que reconocernos. El Señor tiene que tocar nuestros corazones. Hay muchas divisiones, muchas peleas, y eso es triste, ¿no? Y eso no es algo que nosotros podemos por esfuerzo propio recomponer la unidad, sino guardar la unidad. Lo que se nos manda a nosotros es guardar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de proyectos, de actividades que van a producir la unidad, sino que el camino apropiado para restaurar la unidad, hermanos, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, el reconocer, el volvernos al Señor. El reconocer cuánto hemos hecho de nuestra parte
para quebrar esa unidad, ¿sí? ¿Cuánto hemos hablado mal de nuestros hermanos? ¿Cuántos hemos hablado mal de los misioneros, de los pastores? Murmurado, ¿no? Egoísmo, peleas, ¿sí? Entonces el arrepentimiento, volvernos al Señor, es lo que va a restaurar la unidad. La unidad se preservaría, se guardaría de no ser por nuestras actitudes incorrectas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el apóstol Pablo, ¿no?, desde su encarcelamiento, les ruega, les pide por favor a los hermanos, les ruega, ¿no?, les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste humillados. Os ruego, hermanos, os ruego que seamos humildes, que seamos mansos, que nos soportemos unos a otros, que tengamos paciencia los unos con los otros, que nos arrepintamos por haber provocado nosotros toda esta división que vemos. Algo interesante que anoté acá es que para que pueda manifestarse en toda su plenitud la unidad, debemos hacer a un lado las tendencias individualistas que son naturales en nosotros. Debemos dejar que ese espíritu de amor y mansedumbre, que es propio del Señor Jesucristo, comience a trabajar en nuestros corazones, ¿no? Dejar de lado, ¿no?, esas tendencias individualistas, querer figurar nosotros nomás, sino que el Señor empiece a obrar en nuestros corazones, ¿no? Ese espíritu de amor, ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad que es propio del Señor Jesús, que comienza a manifestarse en nosotros. La unidad es una condición espiritual, no es una condición mental, no es simplemente yo pienso o el hecho de que estemos juntos, ¿no? El Salmo 33, por ejemplo, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, ¿no?, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no termina ahí, dice en armonía. Eso es lo bueno, eso es lo delicioso, digamos. Podemos estar todos juntos, pero no podemos estar en armonía. O sea, podemos estar todos juntos, podemos hacer grandes actividades, pero en realidad eso no va a hacer a la unidad, ¿no? Hay otra cosa también que muchas veces nosotros pensamos que unidad es uniformidad. Creemos que unidad es uniformidad y no es lo mismo. Según el diccionario, uniformidad es pensar todos de la misma manera, hacer todos una misma cosa. Y eso tampoco es unidad. Por eso a veces organizamos eventos masivos, porque hacemos un encuentro, por ejemplo, y decimos que esa es la unidad de la iglesia, salimos allí con reglas, ¿no? Tenemos que hacer esto, todo dedicado a una misma tarea, hacer una misma cosa. Pero nosotros vemos la verdadera unidad del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos conviven en perfecta armonía, aunque son enteramente diferentes el uno del otro, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros podemos gozar de esa unidad, somos totalmente diferentes quizás el uno del otro, lugares, hay congregaciones en diferentes lugares, quizás son diferentes, podríamos decir, pero se mantiene esa unidad del Espíritu, ¿no? En ese vínculo, hay un vínculo que nos une, el vínculo de la paz, ¿sí? Y por último, hermanos, quiero dejarles una frase de A.W. Tozer, que dice, la unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer, ¿sí? Hermanos, quiera el Señor que les sea de bendición esto que estoy compartiendo con ustedes, como lo fue para mí, ¿sí? Yo también tenía ese concepto de que tengo que trabajar por la unidad. No, yo tengo que arrepentirme y se tiene que ver en mis actitudes para guardar esa unidad.
Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no?, en esta cuarentena. No solamente para mantener la unidad de la iglesia, sino la unidad en el matrimonio también, la unidad en la familia. Lastimosamente, tantas familias, tantos matrimonios se quiebran en esta época. Acá en Argentina, cifras terribles, en 100 días, 96 o 97 femicidios. Terribles, ¿no? Pareciera ser que no estamos acostumbrados a estar juntos, ¿no? Entonces, hermanos, como creyentes, tengamos en cuenta estas actitudes que se tienen que ver en nosotros. Y como el apóstol Pablo nos rogaba, ¿no?, por algo será. Os ruego, hermanos, os ruego, que se manifieste en humildad, mansedumbre, y que podamos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les quiero mucho. Un matecito desde aquí. Bendiciones para todos.